Espiritualmente. El libro de los mediums. Allan Kardec. Capítulo 28. Charlatanismo y juglería. Mediums interesados. Fraudes espiritistas. Mediums interesados. Como todo puede llegar a ser un objeto de explotación, nada tendría de extraño que se quisieran explotar a los espíritus. Falta saber cómo tomarían ellos la cosa si alguna vez se intentara introducir semejante especulación. Diremos en primer lugar que nada se prestaría más al charlatanismo y a la truhanería que semejante negocio. Si se ven falsos sonámbulos, aún se verían más falsos mediums y esta sola razón sería un motivo fundado de desconfianza. El desinterés, por el contrario, es la respuesta más perentoria que pueda oponerse a aquellos que solo ven en los hechos una hábil maniobra. No hay charlatanismo desinteresado. ¿Cuál sería, pues, el objeto de las personas que usasen la superchería sin provecho, con más motivo, cuando su honradez notoria no permite sospechar de ellos? Si las ganancias que un medium sacara de su facultad podían ser un motivo de sospecha, no sería una prueba que esta sospecha fuese fundada. Podría, pues, tener una actitud real y obrar de muy buena fe aún haciéndose retribuir. Veamos si en este caso podemos razonablemente esperar un resultado satisfactorio. 305. Si se ha comprendido bien lo que hemos dicho sobre las condiciones necesarias para servir de intérprete a los buenos espíritus, las causas numerosas que pueden alejarles, las circunstancias independientes de su voluntad que muchas veces son un obstáculo para que vengan, en fin, todas las condiciones morales que pueden ejercer una influencia sobre la naturaleza de las comunicaciones, ¿cómo podría suponerse que un espíritu por poco elevado que fuese viniese a todas horas del día a ponerse bajo las órdenes de un empresario de reuniones y someterse a sus exigencias para satisfacer la curiosidad del primero que se presente? Se sabe la aversión de los espíritus por todo lo que es concupiscencia y egoísmo, el poco caso que hacen de las cosas materiales, y se quisiera que ayudasen a traficar su presencia. Esto lo repugna el pensamiento, y sería necesario conocer muy poco la naturaleza del mundo de los espíritus para creer que pueda ser de este modo. Pero como los espíritus ligeros son menos escrupulosos y solo desean ocasiones de divertirse a nuestras expensas, resulta que si uno no es mystificado por un falso medium, corre todo el peligro de serlo por alguno de entre ellos. Estas solas reflexiones dan la medida del grado de confianza que debería concederse a las comunicaciones de este género. Por lo demás, ¿para qué servirían los mediums pagados, puesto que, si uno mismo no tiene esta facultad, puede encontrarla en su familia, entre sus amigos o conocidos? 306. Los mediums interesados no son únicamente aquellos que podrían exigir una retribución fija. El interés no se traduce siempre por la esperanza de una ganancia material, sino por las miras ambiciosas de todas las clases sobre las cuales se pueden fundar esperanzas personales. Este es también un mal paso del que saben muy bien aprovecharse los espíritus burlones, con una destreza y una truhanería verdaderamente notables, entreteniendo con engañosas ilusiones a los que de modo se ponen bajo su dependencia. En resumen, la mediumnidad es una facultad dada para el bien, y los buenos espíritus se alejan de cualquiera que pretenda hacer de ella una taravilla para conseguir cualquier cosa que sea que no esté conforme con las miras de la providencia. El egoísmo es la plaga de la sociedad. Los buenos espíritus la combaten, no se puede suponer que vengan a servirle. Esto es tan racional, que sería inútil insistir más sobre este punto. Los mediums de efectos físicos no están en la misma categoría. Generalmente estos efectos son producidos por espíritus inferiores menos escrupulosos. No decimos que estos espíritus sean necesariamente malos por esto. Se puede ser mozo de cordel y hombre muy honrado. Un medium de esta categoría, que quisiera explotar su facultad, podría, pues, tener quien le asistiera sin gran repugnancia. Pero aún en esto se presenta otro inconveniente. El medium de efectos físicos, lo mismo que el de comunicaciones inteligentes, no ha recibido la facultad para su recreo.
Se le ha dado a condición de hacer de ella un buen uso, y si abusa puede serle retirada, o volverse en perjuicio suyo porque en definitiva los espíritus inferiores están a las órdenes de los espíritus superiores. A los espíritus inferiores les gusta mucho mextificar, pero no quieren ser mextificados. Si se prestan voluntariamente a la broma y a las cosas de curiosidad, es porque quieren divertirse. No quieren que se les explote más que a los otros, ni servir de figurantes para que marche la conducta, y prueban a cada momento que tienen su voluntad, que obran cuando y como mejor les parece, lo que hace que el médium de efectos físicos esté aún menos seguro de la regularidad de las manifestaciones que el médium escribiente. Pretender el producirlas en días y horas fijas sería probar la mayor ignorancia. En este caso, ¿qué es lo que se hace para ganar su dinero? Simular los fenómenos. Es lo que puede suceder no solamente a aquellos que harían de esto un oficio reconocido, sino que también a personas sencillas en apariencia que encuentran este medio más fácil y más cómodo que el trabajar. Si el espíritu no da de sí, se le suple. La imaginación es tan fecunda cuando se trata de ganar dinero. Siendo el interés un motivo legítimo de sospecha, da un derecho para el examen riguroso, de que uno no podría ofenderse sin justificar las sospechas. Pero cuanto más legítima es la sospecha en este caso, tanto más ofensiva es frente a frente de personas honradas y desinteresadas. 308. La facultad medianímica, aún limitada a las manifestaciones físicas, no se ha dado para hacer aparatos sobre las tablas, y el que pretendiera tener a sus órdenes a los espíritus para exhibirles en público, con mucho derecho puede ser sospechoso de charlatanismo o de prestidigitación más o menos hábil. No se olvide que todas las veces que se verán anuncios de pretendidas sesiones de espiritismo o de espiritualismo a tanto la entrada, debe recordarse el derecho que se compra al entrar. De todo lo que precede, sacamos en consecuencia que el desinterés más absoluto es la mejor garantía contra el charlatanismo. Si no asegura siempre la bondad de las comunicaciones inteligentes, quita a los espíritus malos un poderoso medio de acción, y cierra la boca a ciertos detractores. 309. Quedaría lo que puede llamarse escamoteo de aficionados, es decir, los fraudes inocentes de algunos bromistas del mal género. Sin duda podría practicarse como pasatiempo en las reuniones ligeras y frívolas, pero no en los grupos formales en los que no se admiten sino personas de carácter. Por lo demás, puede uno proporcionarse el placer de una mextificación momentánea. Pero sería menester estar dotado de una singular paciencia para hacer este papel durante meses y años, y cada vez durante muchas horas consecutivas. Solo algún interés puede dar esta perseverancia, y lo repetimos, el interés puede hacerlo sospechar todo. 310. Puede que se diga que un medium que da su tiempo al público por interés de la cosa, no puede darlo si no le pagan, porque es menester vivir. Pero es en el interés de la cosa o en el suyo que lo da, no es más bien porque en ello entrevé un oficio lucrativo. A este precio se encontrarán siempre personas adictas. ¿No hay más que esta industria a su disposición? No olvidemos que los espíritus, cualquiera que sea su superioridad o su inferioridad, son las almas de los muertos, y cuando la moral y la religión hacen un deber de respetar sus restos, la obligación de respetar a su espíritu es aún mayor. ¿Qué se diría del que sacase un cuerpo de la tumba y lo exhibiese por el dinero, porque este cuerpo había de llamar la atención? ¿Es menos irrespetuoso exhibir el espíritu que el cuerpo bajo el pretexto de que es curioso el ver trabajar a un espíritu? Notad bien que el precio de entrada estará en relación de las cosas que podrá hacer y del atractivo del espectáculo. Ciertamente si cuando vivía hubiese sido cómico, regularmente no hubiera creído que después de su muerte hubiera encontrado un director que le haría representar gratis, en su provecho. No olvidar que las manifestaciones físicas, lo mismo que las manifestaciones inteligentes, no las permite Dios sino para nuestra instrucción. Prescindiendo de estas comunicaciones morales, no podemos negar que haya mediums interesados, honrados y concienzudos, porque en todos los oficios hay personas buenas. Solo hablamos de los abusos. Pero se convendrá, por los motivos que hemos expuesto, que el abuso tiene más razón de estar entre los mediums retribuidos que entre aquellos que, mirando su facultad como un favor, no la emplean sino para hacer un servicio.
El grado de confianza o de desconfianza que puede concedérsele a un medium retribuido, ante todo depende del aprecio que se hace de su carácter y de su moralidad y además de las circunstancias. El medium que con un fin eminentemente formal y provechoso, estuviese impedido de utilizar el tiempo de otro modo y por esta razón exonerado, no puede confundirse con el medium especulador, aquel que con designio premeditado se hiciera una industria de la mediumnidad. Según el motivo y el objeto, los espíritus pueden pues, condenar, absolver y aún favorecer. Juzgan más bien la intención que el hecho material. 312. Los sonámbulos que utilizan su facultad de un modo lucrativo, no están en el mismo caso. Aunque esta explotación esté sujeta a abusos y que el desinterés sea una gran garantía de sinceridad, la posición es diferente, atendido a que su propio espíritu es el que obra. De consiguiente le tiene siempre a su disposición, y en realidad se explotan a sí mismos, porque son libres de disponer de sus personas, como ellos lo entienden, mientras que los médiums especuladores, explotan las almas de los difuntos. Véase en 172, Mediums sonámbulos. No ignoramos que nuestra severidad con respecto a los médiums interesados amotina contra nosotros a todos aquellos que explotan o tendrán intención de explotar esta nueva industria, y se nos hacen enemigos encarnizados, lo mismo que sus amigos que naturalmente toman su defensa. Nos consolamos de ello, pensando que los mercaderes arrojados del templo por Jesús no debían mirarle con muy buenos ojos. Tenemos además contra nosotros a las personas que no miran la cosa con la misma gravedad. Sin embargo, nos creemos con el derecho de tener una opinión y emitirla. No forzamos a nadie para que la adopte. Si se ha unido a ella una inmensa mayoría es que la encuentra justa. Porque en efecto, no vemos cómo se podría probar que no hay más suerte en encontrar el fraude y los abusos en la especulación que en el desinterés. En cuanto a nosotros, si nuestros escritos han contribuido a poner en Francia y en otras partes el descrédito en la mediumnidad interesada, creemos que no será uno de los menores servicios que habrán hecho al espiritismo formal. Fraudes espiritistas. Los que no admiten la realidad de las manifestaciones físicas, generalmente atribuyen a fraude los efectos que se producen. Se fundan en que los prestidigitadores hábiles, hacen cosas que parecen prodigios cuando uno no conoce sus secretos. De aquí sacan la consecuencia que los médiums no son otra cosa que escamoteadores. Hemos refutado ya este argumento, o más bien esta opinión, notablemente en nuestros artículos sobre Mr. Home y en los números de la revista de enero y febrero de 1858. No diremos, pues, sino algunas palabras antes de hablar de una cosa más formal. Por lo demás, hay una consideración que no puede pasar desapercibida a cualquiera que reflexione un poco. Sin duda hay prestidigitadores de una habilidad prodigiosa, pero son raros. Si todos los médiums practicaban el escamoteo, sería preciso convenir en que este arte hubiera hecho en poco tiempo progresos inauditos y hubiera venido a ser de repente muy común, puesto que se encontraría en estado innato entre gentes que no lo pensaban y aún entre los niños. Porque haya charlatanes que venden drogas en las plazas públicas, porque haya también médicos que sin ir a la plaza pública, abusan de la confianza, se sigue de esto que todos los médicos sean charlatanes y el cuerpo facultativo de medicina quede perjudicado en su consideración. Porque haya gentes que venden tinte por vino, todos los taberneros son falsificadores y no puede haber vino puro. Se abusa de todo, aun de las cosas más respetables, y puede decirse que el fraude tiene también su genio. Pero el fraude tiene siempre un fin, un interés material cualquiera. En donde no hay nada que ganar, no hay ningún interés en engañar. Hemos dicho también a propósito de los médiums mercenarios, que la mejor de todas las garantías es un desinterés absoluto. De todos los fenómenos espiritistas, los que más se prestan al fraude son los fenómenos físicos por motivos que es útil tomar en consideración. En primer lugar, porque se dirigen más a los ojos que a la inteligencia, estos son los que la prestidigitación puede imitar muy fácilmente. En segundo lugar, llamando más la curiosidad que los otros, son más propios para atraer a la multitud, y por consiguiente más productivos. A este doble punto de vista, los charlatanes ponen todo el interés en simular esta clase de manifestaciones.
Los espectadores extraños a la ciencia en su mayor parte, generalmente van para procurarse una diversión más bien que una instrucción formal, y se sabe ya que se paga más lo que divierte que lo que instruye. Pero además de esto hay otro motivo no menos perentorio. Si la prestidigitación puede imitar efectos materiales, para los que solo necesita la destreza, no le conocemos, hasta el presente, el don de improvisación que requiere una dosis de inteligencia poco común, ni el de producir estos bellos y sublimes dictados, llenos a menudo de cosas que vienen muy a tiempo, que los espíritus dan en sus comunicaciones. Esto nos recuerda el siguiente hecho. Un letrado bien conocido vino un día a vernos y nos dijo que era muy buen medium escribiente intuitivo, y que se ponía a la disposición de la sociedad espiritista. Como tenemos por costumbre el no admitir en la sociedad sino mediums cuyas facultades no son conocidas, le rogamos que viniera más adelante para hacer las pruebas en una reunión particular. En efecto, vino. Muchos mediums experimentados dieron ya sea disertaciones, ya sea contestaciones de una notable precisión sobre las preguntas propuestas y asuntos desconocidos para ellos. Cuando a este señor le tocó el turno, escribió algunas palabras insignificantes. Dijo que este día estaba mal dispuesto, y no lo hemos visto más. Seguramente vio que el papel de mediums de efectos inteligentes era más difícil de representar de lo que había creído. En todas las cosas, las personas más propensas a ser engañadas son aquellas que no son del oficio. Y lo mismo sucede con el espiritismo. Los que no le conocen, son engañados muy fácilmente por las apariencias, mientras que un estudio preparatorio y atento les inicia, no solamente en la causa de los fenómenos, sino que también en las condiciones normales en las cuales se pueden producir, y de este modo les proporciona el medio de reconocer el fraude, si existe. Los mediums mentirosos son sellados como lo merecen en la siguiente carta que hemos reproducido en la revista del mes de agosto de 1861. París, 21 de julio 1861. Señor. Puede uno no estar acorde en ciertos puntos, y estarlo perfectamente sobre otros. Acabo de leer en la página 213 del número último de su diario, reflexiones sobre fraudes en materia de experimentos espiritualistas, o espiritistas, y tengo la satisfacción de asociarme a ellas con todas mis fuerzas. Allí toda disidencia en materia de teorías y de doctrinas desaparece como por encanto. Puede que yo no sea tan severo como usted con respecto a los mediums que bajo una forma digna y conveniente, aceptan una remuneración como indemnización del tiempo que consagran a los experimentos, muchas veces muy largos y pesados. Pero lo soy tanto, y no podría serlo bastante, con respecto a aquellos que en semejante caso, suplen en momentos dados, por la fullería y el fraude, la ausencia o la insuficiencia de los resultados prometidos y esperados. Véase número 311. Mezclar lo verdadero con lo falso, cuando se trata de fenómenos obtenidos por la intervención de los espíritus, es una infamia y habría alteración del sentido moral en el medium que creyese poderlo hacer sin escrúpulo. De la misma manera que usted lo hace observar perfectamente, es desacreditar la cosa en el espíritu de los indecisos, desde el momento en que se conoce el fraude. Añadiré que es comprometer del modo más deplorable a los hombres honrados que prestan a los mediums el apoyo desinteresado de sus conocimientos y de sus luces que se declaran garantes de su buena fe, y de algún modo les apadrinan. Es cometer con ellos un verdadero delito. Todo medium que estuviese convicto de maniobras fraudulentas, que se sorprendiese para servirme de una expresión trivial, con la mano en el saco, merecería ser proscripto por todos los espiritualistas o espiritistas del mundo, porque este sería un deber riguroso para quitarles la máscara o para avergonzarles. Si a usted le conviene insertar estas cuantas líneas en su periódico, las pongo a su servicio. Reciba usted, etc. Mathieu. No todos los fenómenos espiritistas se imitan con la misma facilidad, hay algunos que desafían evidentemente a toda la habilidad de la prestidigitación. Tales son notablemente el movimiento de los objetos sin contacto, la suspensión de los cuerpos graves en el espacio, los golpes que se dan en diferentes partes, las apariciones, etc., salvo el empleo de los secretos y la inteligencia con algunos amigos.
Por esto decimos que lo que conviene hacer en casos semejantes, es observar con atención las circunstancias, y sobre todo hacerse cargo del carácter y de la posición de las personas, del objeto y del interés que podrían tener en engañar. Este es el mejor de los comprobantes, porque hay ciertas circunstancias que quitan todo motivo de sospecha. Creemos, pues, en principio, que es menester desconfiar de aquel que hiciere de estos fenómenos un espectáculo o un objeto de curiosidad o de diversión y pretendiera producirlos a su gusto y en un punto dado como lo hemos dicho ya. No sabemos cómo repetirlo, las inteligencias ocultas que se nos manifiestan tienen sus susceptibilidades, y quieren probarnos que tienen también su libre albedrío y que no se someten a nuestro capricho. Núm. 38. Nos bastará el señalar algunos subterfugios empleados, o que es posible que se empleen en ciertos casos, para prevenir contra el fraude a los observadores de buena fe. En cuanto a las personas que se obstinan en juzgar sin profundizar, sería perder el tiempo procurar desengañarles. Uno de los fenómenos más ordinarios es el de los golpes íntimos dados en la substancia misma de la madera, con el movimiento de la mesa o sin moverla, o de otro objeto del que se sirva para el caso. Este efecto es uno de los más fáciles de imitar, sea por el contacto de los pies, sea provocando pequeños crujidos en el mueble. Pero es una pequeña maña especial que es muy útil de manifestar. Basta poner las dos manos extendidas sobre la mesa y bastante juntas para que las uñas de los pulgares se apoyen con fuerza el uno contra el otro. Entonces, por un movimiento muscular casi imperceptible, se les hace experimentar una frotación que hace un pequeño ruido seco, que tiene una gran analogía con el de la tipología íntima. Este ruido se refleja en la madera y produce una ilusión completa. Nada hay más fácil que hacer oír tantos golpes como se deseen, una banda de tambores, etc., responder a varias preguntas por sí o por no, por nombres y también con la indicación de las letras del alfabeto. Una vez sabido, el modo de reconocer el fraude es muy sencillo. No es posible si las manos están separadas la una de la otra y se tiene la seguridad que ningún otro contacto puede producir el ruido. Los golpes reales se caracterizan también porque cambian de punto y timbre a voluntad, lo que no puede tener lugar cuando se debe a la causa que hemos dicho o a otra cualquiera análoga. Que salga de la mesa para trasladarse a otro mueble cualquiera que nadie toque, en las paredes, en el techo, etc., o que responde a preguntas no previstas. Véase Núm. 41. La escritura directa es aún más fácil de imitar. Sin hablar de los agentes químicos bien conocidos para hacer aparecer la escritura en un tiempo dado en el papel blanco, lo que puede descubrirse con las precauciones más vulgares, podría suceder que, por medio de un escamoteo hábil, se sustituyera un papel por otro. Podría suceder también que aquel que quisiera cometer el fraude, tuviese la maña de distraer la atención mientras que escribiese con destreza algunas palabras. Se nos ha dicho también haber visto escribir de este modo con un pedazo de lapicero de plomo metido disimuladamente en la uña. El fenómeno de aportes no se presta menos al artificio, y se puede con mucha facilidad ser engañado por un escamoteador más o menos diestro, sin que por esto sea necesario habérselas con un prestidigitador de profesión. En el artículo especial que hemos publicado más arriba, Núm. 96, los mismos espíritus han determinado las condiciones excepcionales con las cuales se puede producir, de donde debe sacarse la consecuencia que la obtención fácil y facultativa puede poco o mucho tenerse por sospechosa. La escritura directa está en el mismo caso. En el capítulo de los médiums especiales hemos mencionado con respecto a los espíritus, las aptitudes medianímicas comunes y las que son raras. Conviene, pues, desconfiar de los médiums que pretenden tener estas últimas con demasiada facilidad, o que ambicionan la multiplicidad de facultades, pretensión que rara vez se justifica. Las manifestaciones inteligentes son, según las circunstancias, las que ofrecen más garantía y sin embargo no están al abrigo de la imitación, al menos por lo que toca a las comunicaciones ligeras y vulgares. Se cree tener más seguridad en los médiums mecánicos, no solo por la independencia de las ideas, sino también contra las supercherías. Por esta razón ciertas personas prefieren los intermediarios materiales. Pues bien, es un error.
El fraude se desliza por todo, y sabemos que con la habilidad se puede también dirigir un céstito o una tablita que escriba y dar todas las apariencias de los movimientos espontáneos. Lo que quita todas las dudas, son los pensamientos que se expresan, que vengan de un medium mecánico, intuitivo, auditivo, parlante o vidente. Hay comunicaciones que están de tal modo fuera de las ideas, de los conocimientos y aun del alcance intelectual del medium, que sería preciso engañarse de un modo extraño para hacerle honor. Reconocemos al charlatanismo una gran habilidad y fecundos recursos, pero aún no le reconocemos el don de dar sabiduría a un ignorante o genio al que no lo tiene. En resumen, lo repetimos, la mejor garantía está en la moralidad notoria de los mediums y en la ausencia de toda causa de interés material o de amor propio, que podrían estimular en él el ejercicio de las facultades medianímicas que posee. Porque estas mismas causas pueden inducirle a simular las que no tiene. Is